La mujer como imagen simbólica siempre ha estado presente, incluyendo en nuestro Congreso de la República. Pero como vemos en el pórtico, en los comienzos simplemente como un adorno o una alegoría de la patria. Es más, las mujeres entraron presencialmente y por derecho propio en este recinto recién en 1956. Así que desde nuestras luchas por la independencia, ellas también han hecho sus propias luchas por ganar una independencia social, económica y política, conquistando cada vez más terrenos que les fueron negados. El poder legislativo es uno de los 3 poderes del Estado. Representa a varias regiones en una sola nación soberana llamada República del Perú, que vio la luz como nación con su primera constitución en 1823. A portas de nuestro bicentenario, esta es la historia de nuestro Congreso de la República. Durante el proceso de la independencia, las mujeres fueron parte importante en las conspiraciones y en la transmisión de mensajes, inclusive acompañando a sus esposos a la guerra u hostilizando ellas mismas a sus enemigos de manera rebelde. Clásico es el caso de María Parado de Bellido, pero son tantas otras que se han invisibilizado con el tiempo, y es que el lugar de la mujer no estaba en las luchas políticas, pero sí podían ser cómplices de sus esposos, parientes y amantes, como Manuelita Sáenz o Rosa Campuzano, compañeras de Bolívar y San Martín. Para ellos, las mujeres eran parte importante de la independencia, tanto que muchas fueron condecoradas. Pero para hacer los fundamentos de una república y hacer vida política, solo allí podían estar los hombres. Los españoles vienen y con pocas mujeres, ¿no? Y más bien están presentes las mujeres indígenas. Ahora, es muy importante la presencia después que van arribando otras mujeres, porque vienen con sus conocimientos, la transmisión, por ejemplo, de cultivos, de nuevos elementos de alimentación, nuevas pautas de socialización, de cómo se iba a hacer este proceso de extirpación de idolatrías después. Entonces, son situaciones muy complejas durante el periodo del virreinato. Vemos, por ejemplo, casos, hay un autor que es muy interesante, que es Bernard Lavallee, que apertura el libro sobre amor y opresión con lo que hoy día llamaríamos un feminicidio, ¿no? Como una mujer es acuchillada por el esposo y las personas se quedan a su alrededor mirando. Bueno, era su esposo, era el marido, entonces como que se quedan un poco al margen. Entonces esto es visible, pero también es permitido. Pero también es muy interesante cómo los conventos van tomando vida propia. Entonces las mujeres inmediatamente van gestionando esas estrategias en donde, de acuerdo a las jerarquías estamentales también de la época, ¿no?, van obteniendo ciertos márgenes de libertad dentro de la institución conventual. Entonces, a veces se oponen a que vengan autoridades masculinas de pronto, que les impongan normas. Más allá de esta figura de las mujeres excepcionales, se está tratando de entender que el proceso de la independencia son naciones que se están fundando y es un momento de muchas tensiones, con muchas fisuras, en donde además, no solo para las mujeres, también para los esclavos, también para los mismos indígenas. Entonces es una oportunidad para alterar el orden. Las mujeres están activas, sea como correos, que van y llevan noticias. La misma indumentaria les permite actuar y camuflar información. Micaela Bastías es una de ellas. La forma en que se ensañó, digamos, la posición represora con su cuerpo es una forma de entender qué tan ejemplar debían ser los castigos para las mujeres que se salían de la norma. El cuerpo de una mujer lacerado, vulnerado, golpeado y también mutilado tiene un alcance de ejemplo para las otras mujeres. Entonces, las mujeres que estuvieron dentro del movimiento o de la gran rebelión de Tupac Amaru fueron castigadas ejemplarmente y se les hizo ver cómo sus hijos también eran castigados antes de terminar con la vida de ellas. Las mujeres no estaban para entrometerse en asuntos políticos. Sin embargo, hubo excepciones. Una de las primeras mujeres que de alguna manera participaron directamente de nuestra política, a veces de manera controversial, fue Francisca Zubiaga Bernales, apodada La Mariscala,
por ser esposa del presidente mariscal Agustín Gamarra. Esa primera época de nuestra república fue muy convulsionada, por lo que su accionar político no solo estuvo en participar de intrigas, sino en develar conspiraciones. Ella misma, dirigiendo las tropas, montada a caballo, disparando y manejando la espada, pero también liderando la política cuando su esposo se ausentaba por razones militares. Una verdadera mujer de armas tomar. Flora Tristán la llegó a conocer en sus últimos días y vio en su mirada a una mujer decidida y valiente. Flora, que había venido al Perú a reclamar una herencia, es una adelantada mundial en el tema de las luchas obreras y feministas y describe muy bien a las mujeres del país, denunciando a veces su falta de libertad, esclavizadas a sus maridos, y otras veces se asombra frente a la libertad que podían tener las tapadas, por ejemplo. Ella es una franco-peruana. Yo creo que la experiencia peruana la marca mucho, no solamente su experiencia de vida, que fue muy trágica, sino también la experiencia del Perú. Ella viene de un momento en donde hay mucho debate político. Ella no va a cualquier casa, va a la casa de su tío, Pío Tristán, un hombre rico, viene a reclamar una herencia y le va mal. No era una experiencia normal en la vida de una mujer. Cruzar el Atlántico, venir del ámbito europeo, era una mujer venida menos, casada por su madre para que pudiese mejorar un poco su condición, en un matrimonio violento, atrapada en un matrimonio violento, porque las leyes napoleónicas hacían imposible el divorcio. Había habido una marcha hacia atrás, ¿no?, en la reglamentación sobre la condición de la mujer en Europa y especialmente en Francia. Entonces le toca vivir una experiencia muy terrible. De la maternidad, también no tiene dónde dejar los hijos, viene y se hace pasar como soltera, sin hijos, y tiene que soportar el asedio de varios hombres, por ejemplo el capitán del barco, Mr. Chabrier. A ella la acosa el esposo toda su vida, tanto que la hiere también. Se sabe por el interés que tuvieron no solo historiadores, sino también investigadoras, que la hija de Flora Tristán fue vulnerada. Y se comenzó ella a rodear, esta maternidad que tiene que vivir un poco como paria, ¿no?, como sin tierra, como mujer que está siempre huyendo de algo, hasta que definitivamente ella decide tomar las riendas de su vida a través de un proyecto social. Viaja por Londres, recorre Francia. Además, como ella se siente la elegida de alguna forma, ¿no?, la mujer mesías. Entonces, para llevar un mensaje de reivindicación y de organización, en un momento en que la legislación era prácticamente nula sobre el trabajo infantil, sobre el trabajo femenino, el rango salarial era muy bajo en el caso de las mujeres y también en el caso de los niños, ¿no? Una mujer muy valiente y, bueno, lamentablemente muerta muy precozmente. Las mujeres no fueron consideradas ciudadanas en ninguna constitución del siglo XIX, pero aún así comienzan a tener más conciencia no solo de su rol en la sociedad, sino de la desigualdad que existía entre hombres y mujeres, y algunas de ellas empiezan a expresar sus ideas o a unirse para intercambiar opiniones y educarse, porque hasta eso les era vedado. Y el tema de la educación era un tema vital al que se habían visto relegadas las mujeres por oposición a los hombres. Escritoras como Mercedes Cabello de Carbonera o Clorinda Mato de Turner, así como la educadora Teresa González de Fanen, escribían sobre la necesidad de una educación integral de la mujer para que sea un sujeto activo de la sociedad y no solo una esposa o ama de casa. Su ciudadanía dependía de una educación que las pudiese emancipar. Esto sucedía en la década de los 70, en el siglo XIX, donde la escritora argentina Juana Manuela Gorriti reunía a las mencionadas y otras en veladas literarias femeninas en donde podían opinar sobre política y formar sus propias ideas. Las veladas literarias fueron muy importantes, primero porque permiten socializar
a hombres y mujeres, pero muchas de estas veladas son presididas por mujeres. Acuden muchas mujeres, mujeres ilustradas que sabían leer, que sabían escribir. Y entonces estos espacios de socialización yo creo que les permiten a ellas primero saber que hay otras mujeres como ellas. En segundo lugar, difundir esta idea de la educación, ¿no? Que era un elemento importante, porque las mujeres podían saber leer, porque además por los catecismos los leían, ¿no? Pero otra cosa era escribir. Y la escritura era esencialmente un signo que era privilegio de los hombres. Entonces, toda esta crítica que surge dentro del ámbito de estas mujeres literatas, se les acusa de querer ser como hombres, de no dedicarse al hogar, de descuidar el hogar, en fin, pero ellas van insistiendo en estos esfuerzos y van escribiendo no solamente ya artículos, no solo pequeñas contribuciones, ¿no? Al Perú Ilustrado, a las revistas, los semanarios de la época, sino también novelas, y novelas muy transgresoras para la época, ¿no? Yo creo que el impacto de las veladas es por ese elemento que permite socializar y verse entre mujeres, difundir un discurso para las mujeres en donde la educación es fundamental, ¿no? Entonces, la educación como un elemento, un mecanismo, un instrumento para poder razonar mejor, para poder concretar el ideal republicano, la idea de la nación, para que la mujer pueda transmitir también a los hijos y educar buenos ciudadanos, y esto venía desde Francisco de Paula González Vigil con el catecismo patriótico, que de los catecismos religiosos a los catecismos patrióticos, a la educación del bello sexo, pero donde la instrucción será fundamental para que las mujeres realmente tomen las riendas de su hogar o las riendas también de la vida, ¿no? Pero los procesos toman su tiempo. El avance es lento, son pocas las que van tomando conciencia y muchas las que defienden el orden patriarcal y la religión como organizadora de la sociedad, dándoles a ellas un rol casi predestinado y no lo iban a subvertir, o no estaban preparadas aún para hacerlo. Pero antes de todo esto, y en un caso aislado, antecediéndose por décadas y años al movimiento sufragista, don Celso Bambarén Ramírez fue un sabio y eximio médico que también por sus ideas liberales participó en la Constituyente de 1867 y defendió, entre otras ideas, la libertad de culto. Pero lo que nos interesa es su discurso de la igualdad entre mujeres y hombres, postulando que las mujeres también debían ser ciudadanas peruanas y por lo tanto gozar de los mismos derechos políticos que el varón. Por supuesto, como adelantado, no se le hizo caso. Incluso algunas mujeres asociadas al clero y a la religión católica le lanzaron piedras a la salida del Congreso. María Jesús Alvarado Rivera fue sin duda la primera feminista que abiertamente manifestó sus ideas políticas de manera brillante, haciendo énfasis en el rol de la mujer en los destinos nacionales y sobre todo en la consecución de sus derechos políticos. Y lo hizo a principios del siglo XX, en una época conservadora, y terminó enfrentada al régimen del presidente Leguía, que la encarceló y luego la deportó. Por increíble que parezca, no existe un solo monumento de ella en todo el Perú. Y tan solo un colegio en Lima lleva su nombre y un pequeñísimo pasaje en el distrito de San Miguel. Un desatino que es preciso enmendar. Hemos hablado de las sufragistas, y eso, aunque pareciera un poco lejano en el Perú, ciertamente a María Jesús Alvarado no se le puede llamar sufragista, pero sí una de las primeras feministas al fundar en 1914 Evolución Femenina, una organización que abogaba por la igualdad jurídica de la mujer. Célebre es su disertación en el auditorio de la Sociedad Geográfica Peruana en 1911 sobre precisamente el feminismo. Su tesis, adelantada a la época, tuvo recién efecto finalmente en 1936, cuando es aprobada en el nuevo Código Civil
y de esta forma las mujeres dejaron de estar bajo la patria potestad de sus esposos y pudieron disponer de su propio dinero o bienes. En la década de los 10 también suceden las primeras luchas sindicales por mejores condiciones laborales y las 8 horas de trabajo, y en las que participan también mujeres, algunas de ellas convirtiéndose en mártires. Feminismo, sindicalismo, indigenismo y socialismo se cruzan y se dan la mano en los años 20, cuando aún la sociedad hegemónicamente patriarcal ponía al hombre en la esfera pública y que lo privado era para la mujer, es decir, la administración del hogar, la crianza de los hijos y las obras caritativas. En torno al movimiento sufragista, destacan dos muy importantes. La primera diría yo que es María Jesús Alvarado, ¿no? La destaco más porque no era una mujer de recursos. Tuvo muchas dificultades para hacer la lucha por el sufragismo en el Perú. Le costó mucho, le costó el exilio, la pobreza, le costó la marginación, ¿no? Y cuando no tienes los recursos necesarios, yo creo que tu lucha vale el doble. La otra destacada sufragista fue Aurora Cáceres, burguesa, con más recursos económicos, con más redes también en el extranjero. Yo creo que la lucha es destacadísima, pero se le facilitaba económicamente. En donde yo creo que María Jesús expresa el feminismo radical de ese momento y Aurora Cáceres expresa el feminismo conservador de ese momento, mientras María Jesús Alvarado, por ejemplo, estaba de acuerdo con el divorcio, con el matrimonio civil, con la necesaria educación de las mujeres, el matrimonio por consenso. Entonces María Jesús Alvarado escribe para que a través de sus novelas, a través de sus artículos, para que el matrimonio, por ejemplo, sea entre iguales. Entonces, es esa estimación de la voluntad de los contrayentes, esa estimación de que la Iglesia pierda poder y más bien tenga un valor el matrimonio civil, que era una discusión muy intensa que venía incluso desde fines del siglo XIX. Entonces, vamos dándonos cuenta de lo valioso las contribuciones de María Jesús Alvarado, precisamente porque fue una mujer que impulsó cosas muy modernas, muy precursoras para el Perú de ese momento, que estaba muy anclado en muchos atavismos. En 1924 se crea el movimiento Feminismo Peruano, específicamente para pedir el sufragio femenino y reformar el Código de 1851, que sometía a las mujeres como posesión de sus maridos. La fundadora fue nada menos que Zoila Aurora Cáceres, hija del mariscal Andrés Avelino, nada menos, y fue muy importante en las siguientes décadas para el movimiento. Pero hay más mujeres. El caso de esta mujer es verdaderamente ejemplar. Miguelina Acosta, nacida en la selva del Perú, fue la primera mujer graduada como abogada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1920. Y como sabemos, el derecho atañe directamente a un trabajo político. No solo fue feminista, sino también abogó por los derechos de la clase trabajadora y de los indígenas. Tan solo el título de su tesis nos habla del rumbo y la dimensión que iba a tomar. Nuestra institución del matrimonio rebaja la condición jurídica social de la mujer. Interesante, ¿no? Recientemente se ha puesto de relieve a una antecesora suya, María Trinidad Enríquez, que es la primera mujer universitaria del Perú y tal vez de América Latina, que se gradúa en 1878 de la Facultad de Leyes en el Cusco. Y es la primera vez que un congreso debate si las mujeres deben recibir títulos universitarios a costa suya. Pero las vicisitudes de la guerra detienen todo esto hasta el siglo XX, en las que cada vez más mujeres comienzan a tener voz en lo social y sobre todo voz en lo político. En los años 20 el Perú está cambiando también, ¿eh? Vamos a encontrar una generación un poquito más joven, que está más involucrada. Recuerda que en el año el 19 está el tema de la reforma universitaria. Si bien las mujeres no acceden a la universidad,
hay intentos de estar en la universidad. Vamos a encontrar mujeres que también ya escriben, denuncian cosas que con mucha valentía, ¿no? Cómo están actuando las empresas transnacionales de ese momento, especialmente en las zonas mineras. Las luchas de las subsistencias que vamos a ver con las demandas por las 8 horas de trabajo tendrán una connotación femenina que no ha sido explorada, porque son las mujeres las que sufren más el impacto de la carestía de los alimentos. En la década del 20, especialmente a fines de la década del 20, con la crisis del 29, los estudios sobre el movimiento obrero han tomado un corte siempre pensando en masculino, sobre los obreros. Pero hoy tenemos que pensar qué pasaba con las obreras que habían. Para muchas mujeres de ese momento, ingresar al matrimonio era despedirse del empleo. Entonces se aceptaba que las mujeres trabajasen mientras estuviesen solteras. Otras mujeres de situación, entre comillas, mejor, como las maestras, también eran valoradas y eran permitida esa situación, si eran viudas, si eran solteras, ¿no? Como que había una idea de que te casabas y ahí terminaba un poco tu vida laboral. Las mujeres tenían una participación popular que a veces se pierden en el anonimato, ¿no? No son todas, pero hay un mundo femenino que está explorando, en todo caso en la década de los 20, ¿no? Y que están teniendo conferencias, charlas, visitas de otras feministas que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos o que vienen también de otras partes del continente, ¿no? Entonces, donde acuden estas mujeres a la Sociedad Geográfica de pronto a escuchar qué es esto que es el feminismo, qué es esto que es el sufragismo, para qué sirve, ¿no? ¿Por qué es necesaria una reforma del Código Civil? ¿En qué las puede beneficiar a ellas? Entonces es muy importante. Yo diría que es el feminismo primigenio y hay mujeres que, a pesar por la doctrina y por la influencia religiosa, que no son feministas, tienen la misma sensibilidad frente al tema de lucha por las mujeres o de lucha por reivindicaciones o de involucrarse en los temas sociales o políticos. Una de ellas es una mujer conservadora del siglo pasado, que no le he mencionado, que es Isabel González Prada. Una mujer muy conservadora, pero muy activa. Es la hermana de Manuel González Prada. Entonces te llama la atención cómo el hermano anarquista y ella totalmente convencida a favor de la Iglesia. La Acción Católica también es una institución, una organización que va a tener mucho peso, participación de mujeres. Entonces te da una idea que las mujeres no estaban estáticas, sino que estaban siempre buscando estos medios de participación, de influencia. La revista Amauta fue fundada en 1926 por José Carlos Mariátegui y permitió, a diferencia de los salones literarios del siglo XIX, que muchas mujeres tuviesen una voz pública. Muchas de ellas ocupadas no solo en la lucha política, sino también partidaria, como Magda Portal, una de las primeras mujeres adscritas a un partido. Otra de ellas fue Dora Mayer y su defensa de la causa indígena, la artista Carmen Saco, María Vice, Alicia del Prado y Ángela Ramos, quien es considerada la primera reportera del país. Todas ellas verdaderas pioneras, pero también consecuentes durante toda su vida en la misma lucha. La Constituyente de 1931, que dio a luz la Constitución de 1933, fue un avance importante para las mujeres en la conquista de sus derechos políticos. El artículo 86 decía lo siguiente: gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir, y en elecciones municipales las mujeres peruanas mayores de edad, las casadas o que hayan llegado a su mayoría. Se imaginan solo para elecciones municipales, que en la práctica rara vez se daban, pues los gobiernos dictatoriales de turno los nombraban a dedo. Se dice que fue la misma Zoila Aurora Cáceres la que escribiría directamente a Sánchez Cerro para introducir en el debate de la nueva Carta Magna el voto a la mujer. Y es la discusión que más debate generó. Las posiciones fueron, por supuesto, conservadoras aún, con una visión utilitaria o desconfiada de la mujer en algunos casos. Hubo posiciones conservadoras desde la negación del voto porque llevaría anarquía al hogar familiar. Otras posiciones solo admitían el voto para la mujer trabajadora y no ama de casa.
Y por increíble que parezca, el partido fascista de Sánchez Cerro abogaba por un voto irrestricto para la mujer. En la década del 30, lo que uno observa es que primero la discusión pesa sobre las mujeres, qué mujeres son las que van a ir, las que podrían ir al tema del sufragar, ¿no? Si son mujeres letradas, si son mujeres analfabetas, entonces hay una discusión muy intensa sobre eso. Se toma, ¿no?, como un tema político, pero con temores, y va a bifurcarse de acuerdo a la posición política de los grupos en contienda. Quienes discuten esto son hombres, obviamente, ¿no? Entonces, ellos están velando no solo por el tema de las cuestiones de las mujeres, el interés de la mujer, sino por lo que puede favorecer más a la posición política de cada uno. Cuando uno encuentra la discusión en la revista APRA, por ejemplo, en el caso de Portal, y las críticas que ella hace a Sor Aurora Cáceres, diciendo que ese es un feminismo burgués, que ese es un feminismo conservador, que solamente va a beneficiar a las ricas, en fin. Entonces uno se da cuenta, las viejas, así las llaman, ¿no? Entonces, ¿cómo descalifica el otro feminismo? Entonces uno se va dando cuenta de cómo iba siendo la génesis de esta disputa política por el sufragio de las mujeres. Para la década de los años 50, ya la mujer había conseguido emancipaciones en el Código Civil. Ya había organizaciones como Acción Femenina con una clara identidad política, y también ya había votado en elecciones municipales como mandaba la Constitución. Se tiene casi por un hecho que la primera mujer alcaldesa fue doña Anita Fernandini de Naranjo. Y en efecto, fue la primera mujer alcaldesa de Lima, pero fue elegida por el Consejo de Ministros del Gobierno Provisional de 1963. Pero se olvida que en las juntas municipales transitorias de 1945, durante el gobierno de Bustamante y Rivero, se eligió por voto popular a las dos primeras alcaldesas de nuestra historia: Dora Madueño Palacios, como alcaldesa de Huancané en Puno, y Angélica Zambrano, alcaldesa de Urubamba en Cusco, de quien no encontramos ninguna fotografía suya, porque a pesar de ser momentos importantes del Perú, para la sociedad patriarcal de la época, la noticia solo era un pie de página en algún diario de poca circulación. Se tiene por conocido que Manuel Odría, en su régimen, da el voto a la mujer y por consiguiente su ciudadanía en 1955. Pero no fue una iniciativa que salió de la nada, pues en 1953 se crea la Asociación Femenina Universitaria para específicamente lograr el derecho al voto. El mismo año se presentaron sendos proyectos de reforma constitucional que no prosperaron. Al año siguiente también. Además, un grupo de abogadas trujillanas enviaron un memorial al presidente para el mismo efecto. Hasta el Ejecutivo presentó uno y entró en vigencia la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres, al que se había adherido Perú. Pero es el personalismo de Odría quien anuncia la reforma en 1955, como el gran logro de su revolución restauradora. Es de remarcar también que fuimos uno de los últimos países de América en hacerlo, pero dio pase a las elecciones del siguiente año. Lo primero que hay que tener claro es que el sufragismo había tenido mucho éxito ya en otros países, y que si en el Perú se aprueba el sufragio en 1955 y se hace realidad en el 1956, es porque también había habido una influencia internacional del movimiento sufragista y del otorgamiento del sufragio en otras naciones. Eso primero. En segundo lugar, había compromisos internacionales también. Ya estamos hablando de diversos actos de organización a favor del sufragio de la mujer. De otro lado, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya había habido una experiencia, no de sufragio, pero sí de participación política de las mujeres en las municipales en 1945-46, cuando varias mujeres son designadas como concejalas, ¿no?, durante la Primavera Democrática de Bustamante y Rivero, donde obviamente el 45-46 el APRA tiene un peso trascendental dentro de esta alianza que lleva al poder a Bustamante y Rivero.
ese interregno de 3 años demuestra que no había que tener miedo al tema del sufragio de las mujeres. Había aceptación. Entonces, había compromisos internacionales, ya se había hecho también la encuesta nacional de la mujer, el censo del 40 nos da un mapeo, por ejemplo, de cuál era la situación de las mujeres. El contexto es un contexto de posguerra. La Segunda Guerra Mundial había terminado, el enemigo ya no era el feminismo ni el sufragismo, el enemigo era el comunismo. Entonces, toda la nueva estrategia política internacional es sobre la difusión del panamericanismo. Entonces, y esto es muy importante porque el panamericanismo había sido muy rechazado en la década del 20 como una forma de imperialismo, especialmente. Panamericanismo implica Estados Unidos. Entonces, el panamericanismo tiene mayor legitimidad después de la posguerra. Ya no es visto como el cuco, el enemigo, el imperialismo yanqui, y los partidos locales también cambian un poco su percepción sobre el panamericanismo. Entonces, cuando tú entras a la década del 50, ya hay un precedente interesante de sensibilización no solo en el Perú, sino en el continente, sobre las cuestiones femeninas o políticas sociales feminizadas, que sea desde la difusión de la escolaridad, la preocupación por las subsistencias. ¿Quiénes eran las grandes vigilantes, por ejemplo, en el caso de Argentina, y el peronismo lo sabía, ¿no?, sobre el tema de la lucha contra la especulación, contra el alza de precios de los comestibles? Las mujeres. Y se imita mucho eso. En las elecciones de 1956 participaron 3 candidatos: Hernando de la Valle, Fernando Belaúnde y Manuel Prado. Las mujeres no solo votaron, sino que también fueron miembros de mesa y candidatas. El padrón electoral creció y 1/3 de este fue representado por mujeres. ¿Y por qué solo 1/3? Porque el derecho solo lo tenían aquellas que supiesen leer y escribir. Imaginemos el Perú de los años 50. ¿Cuántas mujeres, sobre todo del ámbito rural, eran analfabetas? ¿A cuántas se les había negado el derecho a la educación desde muy niñas? Ahí vemos lo importante y unido que estaba y está el concepto de educación y ciudadanía. Las pioneras lo tenían claro. Al Parlamento entró un grupo de mujeres, una senadora y 8 diputadas, la primera vez que la mujer fungía a pleno derecho una labor parlamentaria. Una de ellas fue Matilde Pérez Palacio, la primera mujer abogada que se graduó de la Universidad Católica y con una larga carrera de defensa de los derechos de la mujer. La senadora fue Irene Silva de Santolaya. Las otras diputadas fueron Manuela Billingur, las hermanas Alicia y Lola Blanco Montesinos, María Colina de Gotuso, Carlota Ramos de Santolaya, María Eleonora Silva y Silva y Juana Ubillús de Palacios. Los siguientes años fueron intermitentes por los distintos golpes de Estado, pero algunas volvieron a postular. Las mujeres que entran al Congreso, las 9 parlamentarias, son mujeres que no habían hecho una trayectoria feminista, sino más bien que ellas son el resultado de esa trayectoria feminista de otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, de las 9 parlamentarias, casi tienen formación, algunas de abogadas, de educadoras, todas son católicas, creo que por lo menos 7 son casadas o 6 son casadas, tienen hijos, entonces tienen que hacer compatible su vida personal con su vida política. Los proyectos de ley que ellas presentan, por ejemplo, son sobre incrementar escuelas, reconocimiento de distritos. La ley de amnistía, por ejemplo, para los presos políticos, es una ley con el apoyo impulsada por ellas. Hay mucho dinamismo en esa coyuntura, ¿no? El reconocimiento de esas 9 parlamentarias, pero fueron creo que 30 o 33 las que candidatearon, o sea, que no era muy pequeño el número. Y además la votación tampoco fue muy minoritaria.
Durante el golpe de Estado de Velasco, el rol de las mujeres en la política fue distinto. Participar en partidos, sindicatos urbanos y rurales, así como colectivos de mujeres autogestionarias. Velasco le dio mucho impulso, por ejemplo, a los temas nacionalistas. Entonces, sin embargo, y su esposa también, lo que yo sé particularmente es que muchos criollos se relacionaban por intermedio de ella con para, por ejemplo, el apoyo a la música criolla. El hecho de la existencia de un gobierno militar cancela la representación, porque no hay elecciones, la representación natural que debían haber tenido las mujeres en ese contexto. O sea, son prácticamente 2 quinquenios. Entonces, los logros que se pueden haber dado durante el Velascato, yo creo que son más logros de las bases, de los asentamientos humanos, de las dirigencias vecinales, de ese Perú que está cambiando desde la década del 50 a través de las mal llamadas invasiones. Algunas son invasiones, pero no todas son invasiones, porque además las zonas eriazas, eso no, son tierras que son conquistadas, digamos, por los migrantes. En las fotos salen hombres, pero también salen muchas mujeres que se pierden en el anonimato de las invasiones, de las barriadas, de estas conquistas del Perú por la población migrante. Con el regreso a la democracia, regresaron las elecciones generales, sobre todo para la constituyente de 1978, en la que solo entraron 2 mujeres. Pero fue la primera vez que tuvieron un rol en la escritura de una Carta Magna. Y es precisamente en esta Constitución en la que se consagra el derecho universal al sufragio a los y las mayores de 18 años, casadas o no, alfabetas o analfabetas. Y esto no solo amplió para las mujeres el padrón electoral, sino que significó ampliar aún más el derecho de la mujer a participar y decidir sobre la política del país. Y por ende, con el tiempo, de tener una mirada más enfocada en la mujer y su problemática. En los 80, la mujer toma un protagonismo popular, como en los comedores populares y los comités de vasos de leche, además de la defensa de sus derechos como la recordada María Elena Moyano. Con la nueva Constitución, de hecho, se promueve la participación y se legitima la participación de las mujeres. También bajar la franja etaria de 21 a 18 años permitía también que más mujeres pudiesen candidatear. Las mujeres ya están teniendo un grado de reconocimiento. Sin embargo, uno de los grandes problemas que vienen en ese momento, para ponernos en el ámbito político, es el siguiente, que no basta con que las leyes estén dadas. En los niveles más bajos, locales o los niveles regionales, la participación de las mujeres se ve impedida por ese techo de cristal. ¿Cuál es ese techo de cristal? El trabajo doméstico que no es reconocido, el analfabetismo, la falta de educación política, por ejemplo, en el ámbito rural, y a decidir trabajo o familia, cosa que no se presenta en la situación de un hombre. Existen otros ámbitos públicos en los que la mujer se expresaba a finales de los años 90, por ejemplo, las manifestaciones. El feminismo se erige como un discurso transversal a todas las dinámicas políticas, a las cuestiones de clase, a las cuestiones étnicas, porque resulta que todos lo practican. Entonces, los años 60 y 70, por ejemplo, son ese momento en que las organizaciones de base o también las ONGs empiezan a tener una irradiación interesante para la lucha de los derechos sexuales y reproductivos, o que los programas sociales consideren el tema, por ejemplo, de la alfabetización femenina o el acceso al trabajo femenino. En los 80 estás viviendo los resultados de eso. Las mujeres trabajan, las mujeres tienen acceso al mercado laboral, las mujeres pueden estar representadas en el Congreso. Sin embargo, ¿qué hace que las mujeres no estén en número? En el 50-50 que representa la demografía real. Precisamente ese techo de cristal, esas prácticas atávicas, eso que se llama machismo o un esquema patriarcal. En 1995 se crea la Comisión Especial de la Mujer en el Congreso, que presidió por primera vez Beatriz Merino.
y hoy se llama Comisión de Mujer y Familia. Al año siguiente se crea el Ministerio de la Mujer y la Promoción del Desarrollo Humano, hoy llamado Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La primera mujer que ocupó un ministerio sucedió en 1987, en la cartera de Educación, con Mercedes Cabanillas. Y la primera vez que una mujer ocupó la presidencia del Congreso de la República sucedió en 1995, con Marta Chávez. Así, las mujeres iban ocupando más lugares preeminentes en la política nacional, pero aún faltaría conseguir más hitos. Al empezar el siglo XXI, suceden dos hechos relevantes para el Congreso. Se aumenta la cuota de mujeres en las listas congresales a un 30% obligatorio y por primera vez se elige una mesa directiva conformada íntegramente por mujeres. Para las elecciones del año 2000, ingresaron 26 parlamentarias, subiendo en un porcentaje importante con respecto a las elecciones de 1995. Las cuotas de género son importantes para esto, aunque hay sectores que manifestaron su oposición a la misma cuando se planteó. Hay que hacerle entender a la sociedad que la aplicación de la ley de paridad y alternancia tiene un logro cualitativo importante que se va a sentir en el mediano plazo, que primero, al ser combinativa, ¿no?, va a obligar a que los partidos políticos formen a sus cuadros políticos, o las agrupaciones políticas, no solamente hay partidos. Entonces, formen a sus cuadros políticos, se interesen en formar a sus cuadros políticos femeninos, porque hay que entender algo también, no por el hecho de ser mujeres, la política va a ser mejor. La política es política. Entonces implica fines y medios, intereses, en fin. Pero lo que sí es que es la política del reconocimiento, que si la sociedad es 51 y pico de mujeres y el resto son hombres, entonces tienen que tener esa representación real. Comienza a suceder un fenómeno muy importante también, y es la representatividad de las mujeres de otras regiones, sobre todo andinas, tanto quechuas como aymaras, con una férrea identidad cultural. Si algo faltaba en la representación femenina en la política, es la representación femenina indígena en el Congreso. Las mujeres indígenas también supieron ganar espacios políticos, sobre todo en sus luchas sindical y agraria. La primera mujer indígena en ser elegida al Congreso fue Paulina Arpasi, representante de Puno, campesina aymara, y la que logró la mayor cantidad de votos del partido que la invitó en el 2001, lo que confirma que hay un gran sector rural de mujeres que quieren verse representadas en el poder legislativo. Donde es más difícil es en el ámbito de los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Llevar la paridad a esos niveles cuesta mucho, pero yo creo que hay cantidad de ONGs que reciben recursos desde el extranjero, ENIEX también. Entonces, debe haber un impulso notable sobre cómo politizar a las mujeres en el buen sentido de la expresión. ¿Y cómo se politiza? Sabiendo manejar presupuestos, sabiendo, por ejemplo, priorizar determinadas obras públicas, formando a las mujeres en la lucha contra la corrupción. Eso es vida política en el ámbito local. Otros espacios van siendo conquistados, como la designación al premiarato de Beatriz Merino. En las elecciones generales de 2006 postulan 3 mujeres para la presidencia de la República, siendo esta la primera vez. En el 2013, el gabinete ministerial alcanza la paridad de género y el 2020 se elige una magistrada para presidir el Tribunal Constitucional y a una mujer como presidenta del Poder Judicial. Aún así, continúan innumerables retos políticos para las mujeres, tanto en el Congreso como en la política. Tiene que haber apoyos para que las mujeres se formen, sigan cursos sobre gestión pública, cómo se hace un proyecto de ley, por ejemplo, para las que van a ser candidatas al Congreso. Entonces, porque si no, esta politización puede incurrir en una serie de vacíos. Y entonces puedes tener candidatas, pero no necesariamente van a ganar, las mejores, no hay que prepararlas, ¿no? Y esa preparación requiere una inversión por parte del Estado.
Vivimos una democracia representativa que se ha enriquecido con la activa participación de las mujeres en los asuntos públicos. Eso es verdad. Pero también es verdad que han tenido y siguen teniendo que vencer obstáculos, revertir prejuicios y silenciar estereotipos que las quieren seguir manteniendo en el ámbito de lo privado. Para que una democracia se fortalezca, la equidad de género es un valor fundamental. Y eso lo saben bien las mujeres, porque es su historia, son sus luchas, y eso es lo que hay que apreciar y honrar. Solo así tendremos un bicentenario para todas y todos.